Continuamos, esta vez hacemos contacto con el viceministro de Gestión Educativa, don Ander Chiriboga, que se encuentra vía telemática. Viceministro, buenos días. Buenos días con todos la gente que nos ve a través de su medio de comunicación. Gracias, viceministro. El próximo martes 1 de septiembre regresan a clase todos los niños y adolescentes del régimen Sierra y Amazonía. Volverán al mismo sistema que finalizaron este año, en junio, que sería básicamente la virtualidad. Pero hay posibilidades de que esto cambie de acuerdo a las disposiciones del COE nacional. Sin embargo, esta situación, más allá de ya haberla experimentado, sobre todo en el nivel Sierra, implica muchos retos tanto para la institucionalidad como para los docentes. ¿Qué experiencias le dejó este último trimestre del año donde hubo que aplicar esto de manera un poco accidentada por la situación tan especial que se vivió? ¿Y qué errores de ese primer momento se han corregido sobre todo para el sector rural y fiscomisional, que es donde quizás la infraestructura sí tiene alguna deficiencia? Muchísimas gracias por la pregunta, Byron. En realidad fue de la noche a la mañana que la emergencia sanitaria nos cayó. El sector educativo fue uno de los sectores más afectados. Nosotros brindamos educación a más o menos 4,5 millones de estudiantes, un poco más en realidad. Y efectivamente la virtualidad fue una de las formas en las que se llegó a prestar el servicio educativo a lo largo del territorio nacional. No la forma más importante, diría yo, en el sector rural, pero efectivamente en el sector urbano tal vez la más utilizada. Nosotros hemos sacado valiosas lecciones a partir de eso. Sin perjuicio, nosotros tenemos que seguir avanzando en el plan de prestar el servicio educativo a través del plan Aprendemos Juntos en Casa, que es lo que diseñamos inicialmente, y esto consiste en llegar a prestar el servicio de cualquier forma en la que la comunidad educativa esté preparada para recibirlo. Entonces, en los sectores en donde existe conectividad, por supuesto, se presta a través de servicios virtuales, servicios de Internet con conexiones sincronizadas o con servicios asincrónicos, que pueden ser repositorios virtuales en los que los estudiantes descargan información para estudiar después y que requieren seguimiento por parte de los docentes respecto de los avances académicos que van realizando. Pero también hemos realizado muchísimo esfuerzo conjuntamente con organismos internacionales como UNESCO para la realización de fichas pedagógicas que fueron entregadas todas las semanas a los estudiantes, específicamente en el sector rural. Y estas fichas que se entregaron permitían que los docentes avancen conjuntamente con los estudiantes en la revisión de los textos escolares, textos que en el caso de las instituciones educativas de sostenimiento fiscal son entregados de forma gratuita a todos los estudiantes. Y consecuentemente, conjuntamente, el trabajo de docentes, estudiantes, textos, fichas pedagógicas, creo que fue bastante bueno para lo que se podía haber esperado cuando nos cayó esto de la noche a la mañana, como decíamos hace un momento. Hay que entender que el servicio educativo nunca paró en Ecuador, no se tomó ni una semana de descanso, ni un día de descanso. Nosotros, sin perjuicio de la declaratoria de estado de emergencia, prestamos el servicio todos los días y nos fuimos adaptando poco a poco. Ahora, para el inicio de las del nuevo año lectivo, lo que hemos desarrollado fue la normativa que nos mandaba la ley humanitaria, la normativa relacionada con la educación virtual, la educación en casa, que la hemos expedido recientemente, y nosotros estamos brindando mayor oferta educativa. Permitimos que las instituciones educativas tengan más capacidad de llegar a las casas, de llegar a cada uno de los estudiantes de la mejor manera, de la forma en la que las familias crean que es conveniente, y también también adecuándose a la economía de muchas de las familias. Sin perjuicio de ello, para la educación fiscal, que es la educación mayoritaria en el país, que es la educación del 70% de los ecuatorianos, nosotros lo que hemos desarrollado es un plan paulatino de retorno, pero eso se dará, y como usted bien preguntaba, en función de las decisiones del COE nacional. Ahora, entiendo que para ciertas zonas donde es muy difícil la conectividad, no solo porque no llega el servicio de Internet convencional, sino por incluso el tema costo, que para muchas familias es muy difícil tener un plan de Internet en casa. También habría la opción, o hubo la opción, recuerdo en algún momento a través de Gama TV, de ofrecer también teleeducación a través de programas
de educación en televisión abierta. ¿Esta modalidad también podría ser como una alternativa para este nuevo año? Correcto, Byron. Efectivamente, nosotros, sin perjuicio de los lugares en donde existía conectividad, nosotros hemos desarrollado programación para televisión y para radio, es decir, educación televisiva, educación radiofónica, y con esto lo que realizamos es una prestación de un servicio adecuado para todo el territorio nacional. Nosotros actualmente llegamos, al final del año lectivo anterior llegamos al 93% de los hogares de todos los estudiantes con nuestra programación, y que está diseñada para ir de la mano con las guías pedagógicas que le mencionaba hace un momento y con los textos. Esto, sin duda alguna, no podría ser realizado sin el trabajo encomiable de docentes, quienes han realizado un seguimiento permanente a los estudiantes, a su desarrollo académico, pero además han logrado brindar contención emocional, tanto para los estudiantes como para sus familias. Y esto es muy valioso, y hay que decirlo públicamente, hay que rescatar el trabajo de los docentes durante la emergencia sanitaria. Sin embargo, imagino que ustedes harán evaluaciones periódicas, o lo harán ahora que regrese el gran grupo de estudiantes de la Sierra y de la Amazonía. La capacidad de asimilamiento o de asimilación de los contenidos pedagógicos online, que no son lo mismo que en la realidad, es decir, en el método tradicional, maestro-alumnos en un salón de clase, porque es muy difícil mantener la atención de chicos de entre 7 y 12 años o más, adolescentes, en una computadora. Es decir, este proceso que fue muy difícil para padres, educadores y chicos, quizás no haya tenido esa capacidad de absorción cognitiva de los chicos, de todo el conocimiento que han recibido. ¿Cómo piensan evaluar para ver si efectivamente estos currículum se pudieron cumplir? Gracias por la pregunta, Byron. Efectivamente, los procesos de evaluación que nosotros hemos diseñado han variado a lo que tradicionalmente nosotros comprendíamos como una evaluación de sentarse a rendir un examen. Todos los contenidos académicos se desarrollaron en función de una planificación de aprendizaje de capacidades para la vida, de enfrentar la realidad a la que de la emergencia sanitaria, al convivir permanentemente en nuestros domicilios, no poder salir en términos generales a ninguna parte. Eso de la mano de cómo aprender lo que tradicionalmente veníamos aprendiendo. Y hay que entender que por eso la evaluación que se realizó durante el año lectivo pasado estuvo relacionada un portafolio que se armó con trabajos que se iban realizando. El paso al siguiente año lectivo implica, por supuesto, la evaluación, pero en una primera etapa tenemos que seguir reforzando esos conocimientos para la vida, esa contención emocional que tienen todos los estudiantes en estos momentos, que es más importante probablemente que los otros contenidos que, si bien los están recibiendo, pueden ser evaluados y reforzados de forma posterior cuando se vaya retornando a la normalidad. Viceministro, pregunta final. ¿Ha terminado el plazo para lo que denominan ustedes traslado? Es decir, aquellos estudiantes que estaban en un régimen privado y pasan al sistema público, y hay un incremento importante, son casi 50.000 chicos, y de ellos 20.000, más del 40%, en la zona 9, básicamente el distrito metropolitano de Quito. Esto evidentemente tiene una razón lógica, muchos padres se han quedado sin empleo, muchos han tenido una reducción de sus ingresos y lamentablemente tienen que enviar, digo lamentablemente no porque la educación pública sea mala, sino porque sí hay emocionalmente puede ser algo difícil para emprender para los chicos primero, y evidentemente también hay un componente social en el ámbito familiar que podría influir un poco en el ánimo de los chicos. ¿Se ha evaluado también esta posibilidad de hacer un acompañamiento psicológico? El acompañamiento psicológico siempre está presente en las instituciones educativas del sector fiscal. Nosotros hemos recibido un importante traslado del sector privado al sector público. Ha concluido en una primera etapa. Hay que recordar que estamos todavía en una etapa de matrícula extraordinaria. Se podría seguir recibiendo. Sin perjuicio de todo eso, hay que indicar que la educación pública está en plena capacidad de seguir receptando solicitudes. Nosotros dispusimos inicialmente de 530.000 cupos adicionales para la educación de sostenimiento fiscal y recibimos 50.000 solicitudes. Tenemos toda la capacidad
de seguir garantizando el ejercicio del derecho a la educación de todos quienes deseen hacerlo a través de una institución del Estado. Para nosotros es importante indicar que si bien la emergencia sanitaria nos ha cambiado un poco las reglas que tradicionalmente entendíamos en todos los aspectos, entre ellos los de educación, es importante también indicar que para nosotros, bajo ningún punto de vista, la educación de la mayor parte de ecuatorianos, del 70%, como repito, que es la educación de sostenimiento fiscal, tiene que ser estigmatizada bajo ningún punto de vista. Creemos que podemos... que efectivamente damos mayor calidad en muchos lugares tenemos que mejorar, como también sucede en la educación particular. Y con eso lo que yo creería es que renovamos la invitación para que aquellas familias que deseen ingresar al sostenimiento fiscal lo realicen a través de la página del Ministerio de Educación. Pregunta final, viceministro, y muy rápido porque estoy contra el tiempo y le agradezco. No va a haber revisión de pensiones o matrículas en algunos establecimientos. Muchos padres lo han anunciado en vista de que no es lo mismo para los padres el hecho de que sus hijos no vayan a clase presencial, y esto evidentemente pensarían los padres en que debería haber una reducción de las matrículas. Hablo del sector de la educación privada. ¿Han recibido ustedes alguna petición formal? ¿Hay un anuncio institucional como para revisar que no, bueno, nadie va a incrementar evidentemente, pero una reducción de los costos? Nosotros no hemos permitido incrementos de costos en los últimos 2 años lectivos. Es importante señalar, durante la administración de la actual ministra, nosotros hemos prohibido específicamente la elevación de costos. La ley humanitaria prevé el 25% para aquellos casos que puedan ser debidamente justificados, solicitados por los padres, en los que se haya perdido el empleo, se haya visto reducidos sus ingresos, por un lado. Por otro lado, nosotros desarrollamos 2 mecanismos con precios diferentes a los que realmente venían ofertando las instituciones educativas. Hasta el momento tenemos 14 instituciones educativas que se han acogido a lo que es de educación abierta y me parece que 3 que están acogiéndose a lo que es de educación en casa, con costos diferenciados de hasta el 65% en educación abierta y 30% en la educación en casa. Pero, y si bien hemos recibido también solicitudes relacionadas a que el Ministerio obligue a que las instituciones educativas bajen los precios de las pensiones de los colegios particulares, el Ministerio de Educación no tiene una competencia específica para bajar, para anular las autorizaciones que recibieron los colegios hace 2 años, como digo, respecto de sus precios. El Ministerio de Educación ha instado a que existan conversaciones, hemos puesto a disposición a nuestros servidores para que hagan de mediadores. Estamos a punto de firmar un convenio con la Cámara de Comercio de Quito para que se realice la mediación en términos más adecuados. Pero sin perjuicio de todo esto, lo que yo quisiera decirle a la comunidad es que el Ministerio no se encuentra en condiciones jurídicas de bajar las pensiones mediante un acuerdo ministerial. Y apelamos también a la comprensión de las instituciones educativas, quienes en muchos casos sí han realizado reducciones generales, en otros casos individualizadas, y en otros casos les invitamos a que sigan conservando las mejores relaciones con su comunidad educativa. Don Andrés Chiriboga, viceministro de Gestión Educativa, muchas gracias. Gracias también, Byron.